presentamos En 3 Puntos. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes que siguen nuestro programa En 3 Puntos. Hoy lunes, 1 del mes de junio. Vamos a ver cómo se sigue comportando todas estas temporadas que vienen, tanto ciclónica como también ya ese fenómeno que siempre nos ocupa, hablar de el vaina del Sahara, esa cuestión que está acabando, polvo del Sahara, que está acabando con la gente, gripe, situaciones. Entonces la naturaleza también está revolteada. Así está el mundo, también revolteado. Y eso son cosas que están ocurriendo realmente en todo lo que sería el mundo global. Nosotros vimos el programa de la noche de hoy, Javier López, César Gutiérrez, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio, buenas noches, César, buenas noches, Guillermo, buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un programa con muchos comentarios y muchas opiniones para todos ustedes. Bienvenidos a su programa En 3 Puntos. Buenas noches. Esperamos que esta noche sea de agrado para ustedes en sus casas y los que nos están sintonizando por todas las redes sociales. Gracias, Flavio, Javier, César y a ustedes, nuestros amigos televidentes. Aquí estaremos esta próxima hora para compartir temas de actualidad. Cuéntame, hermano, ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo inicia la semana? Bueno, la semana compleja. La semana compleja. Tenemos un día feriado el próximo jueves y ahí como que se distorsiona un poco. No hay jueves económico. Hay gente que hace... Sí, hay jueves económico. No hay jueves. Hay jueves económico. Hay jueves económico porque lo vamos a presentar como quiera. Claro que sí. Claro, sí, vamos a presentar. Claro que hay jueves económico. Claro que sí. Claro. Seguimos. Así es. Y decíamos eso precisamente con el polvo del Sahara, que también está teniendo muchas complicaciones. Hay personas aquí que tienen problemas respiratorios. Por eso decíamos que es una vaina todo lo que está pasando. Tenemos situaciones de los combustibles, tenemos situaciones de materias primas, fertilizantes, guerras sin terminar, sin concluir. Entonces, el mundo está en vilo, están situaciones realmente un poco complicadas. Es una realidad. Entonces, eso es una forma de que el mundo... Que Irán, que están acelerando los posibles acuerdos, como que están desesperados. ¿Cómo era? No, pero Trump acaba de decir hace una hora que realmente él no está preocupado, que él está muy tranquilo, que si ellos no quieren realmente buscar un acuerdo, que él no le importa que lo que pase, que él puede esperar. Pero después de eso dijo que van en ritmo acelerado las negociaciones. El problema que yo veo es ese ambiente, yo lo veo. Tú estás tratando de llegar a un acuerdo y hay uno que te lo está satanizando, boicoteando y buscando la forma de que no haya acuerdo, y no porque no está participando en la mesa de negociación, que es Bibi. Eso lo está satanizando, lo tiene, y los iraníes han mantenido una posición radical con o la paz es en el área entera, porque Bibi cree que él es Dios, batuta y constitución. Sí, pero con el bombardeo que hicieron ahí en el Líbano, los iraníes se retiraron y dice Trump que se pueden quedar hasta que ellos quieren porque él tiene una estrategia, que ellos son muy buenos negociadores, pero son muy malos combatientes. Oye, es un problema de provocación. Eso es relativo, porque incluso había en el día de hoy hubo un anuncio de que si bombardeaban el sur del Líbano, Israel, Irán iba a bombardear el norte del norte de Israel, y también, incluyendo a la Palestina ocupada. O sea que la situación, por eso es que en la tarde de hoy los precios del petróleo volvieron a escalar. Porque ellos dijeron también que iban a tomar el estrecho de Hormuz otra vez, completo, todo el territorio. Iban a hacer un desvío por el mar, por el mar Rojo. El Golfo Pérsico. Dime. Golfo Pérsico. Golfo Pérsico. Sí, pero por el mar. Van a hacer un desvío por el mar Rojo. Y coge con el mar Rojo. Entonces, uno de los puntos que se está diciendo
ellos que ya están totalmente decididos a ocuparlo. Y se está hablando de que ellos tienen misiles terrestres enterrados debajo de la tierra de alta potencia. Y se niegan a entregar el uranio que está enriquecido. Eso no hay duda. También en Colombia tuvimos un proceso electoral que por algunos sectores cuestionado, por otros no. Los representantes de la OEA han dicho que felicitan el proceso que se dio en tranquilidad y que esperan que se respeten los acuerdos. Ahí estaba el expresidente Leonel Fernández presidiendo la comisión de observadores, unos decenas de observadores estuvieron recorriendo más de 1000 y pico de mesas, unos 26 provincias. Departamentos. Mazara también. Departamentos le llaman. Vimos al Guido presidente. Estaba por la Copal. Vimos a Guido y al expresidente Leonel Fernández como dos políticos profesionales, como dice un amigo mío. Sí. Porque independientemente de las diferencias partidarias que tengan, pero tienen un nivel de manejo que así es que deben de manejarse los políticos. Y hay unos resultados que por parte del presidente actual, de Gustavo Petro, están siendo cuestionados. Gustavo Petro ha anunciado que hay fraude. Sin embargo, el candidato que él apoya se distanció de él y dijo que no, que él acepta los resultados, que si hubo algunas situaciones, eso no representa una variación significativa en los resultados. Mira, el candidato oficialista obtuvo un 40 punto y algo por ciento, casi un 41%, mientras que el candidato de la ultraderecha obtuvo 43 puntos y tanto. Hay una segunda vuelta, lo que significa para el próximo 21 de este mes, y ahí se van a ver los resultados. Vamos a ver qué va a pasar. Es bueno señalar que la derecha, como tú dices, no es la que representa al uribismo. El uribismo quedó en tercero o cuarto lugar. Ya la fuerza política que tiene el expresidente Uribe está decayendo, porque esto es una nueva derecha que ha surgido en estos comicios. Es ultraderecha. Ahí está Esprilla, que es el candidato que va a optar por la segunda vuelta, ahora el 21 de junio. Ajá. Pero sin embargo se está cuestionando mucho a Petro, porque de manera preliminar, antes del proceso, en el día de ayer, domingo, él hizo algunos comentarios que se consideran que no es un comentario de un presidente en ejercicio. El comentario que él hizo, incluso dudó hasta del software, dudó de la transparencia del proceso y dudó también de lo que van a ser los resultados. Y uno de los puntos que se dio una crítica a todos los analistas políticos de Colombia y de otros países, lo que dijeron fue que él no debió nunca haber dado una opinión antes de iniciar un proceso, y más como presidente de la República. El hecho es que se llevó a cabo lo que fue el proceso electoral. Allí hubo una participación de 41 millones de votantes estimados o más, y de ahí salieron 2 personas que van en el balotaje a terciar por la segunda vuelta, que es Cepeda, que va a participar, que salió un 41%, 8.500 y tantos, 8.500.000 y tantos de votos, y Esprilla dio un palo, Esprilla dio un palo, porque no se esperaba la cantidad de votos que iba a tener, 9.400.000 y tantos, un 43.7%, que sorprendió a la población, sobre todo, y fue el más votado. Entonces, eso creó muchas situaciones donde el mismo Petro dice que él acepta los resultados y los datos, que menos que un juez o un organismo oficial de la preliminar del tema, pero realmente ya eso es un hecho que va a segunda vuelta esos 2 candidatos. Los candidatos, que hubieron 4 personas más, que era la candidata
de Uribe, sacó fue un 6% o 6.1%. Sí, pero esos son millones de votos. Sí, 1.200.000 votos fue lo que sacaron ellos. Y el otro sacó 1 millón tanto. O sea que el porcentaje de ellos fue muy bajo y quedaron fuera del proceso. Pero que esa diferencia es significativa para una segunda vuelta. Sí, me gustaría hablar más de la abstención que hubo. El análisis que hubo fue que la abstención fue de un 42%, mucho más baja que la de los años anteriores, y eso es algo relevante en lo que está sucediendo. De hecho, fue un fenómeno analizado de que esa tendencia que hay de derecha ahora mismo está haciendo que el movimiento del voto sea más... La ultraderecha. El tipo de ultraderecha. Ultraderecha sea más la acogida haya sido mayor, porque en los últimos años en Colombia rondaba los 61% de abstención. Sí. Entonces yo creo que también, como quiera que sea un número, hay que evaluarlo, a ver qué está pasando con la capa de la gente joven y la política a nivel regional, porque todavía está siendo muy alta dentro de lo que se espera. O sea, ahora mismo, si se ve estadísticamente, de 10 personas, 4 están dejando de votar. Sí. Y todavía es un número significativo. Pero lo que tú tienes que verlo es a nivel, no solamente a nivel de Colombia, porque en República Dominicana y en toda América Latina, aparentemente hay un problema. Así dije. Sí, hay un problema en los partidos políticos tradicionales donde no están llevando a la militancia, o hay un descrédito por todos los rollos que han habido. Hay un descrédito de la clase política a nivel continental, porque en República Dominicana también anda rondando el 40%, en todos los países están rondando el 40%. Entonces, tú dirás, bueno, no es un problema solamente de República Dominicana, es un problema de toda América Latina, que los partidos políticos no despiertan interés en los demás, en los votantes. Y los liderazgos. Ha sido la frustración que ha creado el propio sistema político. Claro. Y donde por eso decíamos en algunas de las intervenciones que hemos tenido aquí, en que el sistema político, sobre todo vamos a hablar de Dominicana, tiene que fortalecerse para crear la confianza. Y esos son los puntos importantes que realmente tienen que ver cada uno de los dirigentes de los diferentes partidos políticos que circundan aquí en nuestro país, para que ese porcentaje, que es un porcentaje de ninguno, que es el que está ganando. Que el que está ganando, el partido que está ganando es ninguno. Entonces, ahí hay que prestar atención para tratar de atraer esas gente que están apáticos a lo que es el voto. Bueno, pues llevarlo para decirle que hay alternativas, que sí se puede y que sí el país puede cambiar con algunas de las propuestas de algunos presidentes, pero que sea seria y responsable y que se cumpla. Vamos a la pausa, nuestra primera pausa comercial, y continuamos. Ya de regreso aquí en la mesa de las discusiones, de las conversaciones. También hay un tema importante, es el de Gonzalo Castillo. Primeramente le fue retornada su visa en sus manos. ¿Cómo fue que dijo? Que va con todo. Con todo. Y mira, se está creando un fenómeno que hay que prestar atención. Él estuvo ahí en la plaza de Plumoro, Ágora, y fue recibido por la gente con aplausos y víctores al líder Gonzalo Castillo, porque realmente, ¿cómo se está viendo? Se está viendo como que fue una víctima del sistema político de la República Dominicana. ¿Apelará el Ministerio Público o no? Dice que sí. Dice que sí, pero sin embargo sus abogados dicen que no tienen nada que buscar con un proceso de apelación, que tienen todo para refutarle, porque no hay ningún tipo de acusación que puedan ser validadas dentro del proceso. Entonces, y se demostró que ahí no pudieron demostrarle nada en lo que fue todo el juicio y todo lo que ha sido ese proceso. Bueno, pero ¿cuál es la realidad? Él dice que vas a cambiar la vida de los dominicanos poniéndole comida en la mesa, dándole un nivel de lo que se merece el pueblo en cuanto a lo que sería sus condiciones de vida.
Y es una promesa que tiene, mucha gente entiende que sí, que fue un buen gerente en lo que fue sus funciones como ministro de Obras Públicas, aún sin ser ingeniero y especialista en la carrera. De todos modos, ya entra un jugador más a la política de aspirante a la presidencia de la República Dominicana, los aspirantes presidenciales. Vamos a ver cómo se sigue comportando este proceso político. Lo que yo veo es que, aún con todas las situaciones, porque un 54% dice que el país va mal, pero muy mal, en una de las encuestas de ACC Media. Y otra de 40% dice que el futuro que nos espera también es peor, o sea, en los meses subsiguientes. Es decir, que es contraproducente ese tipo de opinión, una muestra de 1.200 encuestados diciendo esto. Sin embargo, el PRM como partido sigue teniendo un porcentaje mayoritario a las demás fuerzas políticas, con un 42, con un 43%. Sin embargo, un 27% y un 22%, el Partido de la Liberación Dominicana en tercer lugar y el Partido de la Fuerza del Pueblo en segundo lugar. Tú te dirías, pero con tantas fallas que hay en el proceso y tantas críticas, ¿puede un partido sostenerse en primer lugar? Entonces la economía va bien. Porque decía una premisa, que si la economía va bien, los gobiernos tienen en sus manos una posibilidad. Digo, eso dicen los que conocen de política. Entonces se está demostrando eso, porque la economía está estable. Hay estabilidad. Es complejo el asunto, hermano, porque el ambiente político, con la salida, como tú decías al inicio, de Gonzalo, es una situación que cambia el panorama. Porque se decía que en el caso de Gonzalo estaba sub judice, desde el punto de vista que estaba en un proceso judicial, que no podía ser candidato en esas condiciones. Pero inmediatamente el tribunal, la justicia, lo libera, pues ahí entonces ya él viene con todo, como dijo. Y indudablemente que el Partido de la Liberación Dominicana se ha visto en los últimos meses que ha ido subiendo conforme a esas mediciones que se han hecho. Y hay que ver entonces cómo se distribuye diríamos, el mercado político, como dice un amigo por ahí, de cara a las próximas elecciones. Todo da a indicar que aquí va a pasar lo que va a haber una segunda vuelta hasta el momento, independientemente de que no hayan candidatos definidos todavía por los partidos políticos, pero uno percibe, una percepción de que puede haber. Siempre dicen que los politólogos tendrán que pisar bien fino para poder acertar los resultados que pueden haber en un proceso electoral siguiente. Hay algo que hay que aclarar ahí porque es un poco delicado. Y la información que dio a conocer Liz Campos, que es la embajadora de los Estados Unidos, decir que crear percepción en base a lo que sería lo que es el quitado de visa para asuntos políticos es peligroso. Entonces, si tú estás haciendo un tipo de acusaciones que quizás no son las reales, que por percepción, está llevando a que la embajada de los Estados Unidos, como ha pasado con muchos políticos, le ha quitado la visa y está diciendo que eso no era real, que son situaciones que por asuntos políticos y politiqueros. Eso se va a analizar. Siempre se usó la situación política para tratar de hacer daño. Pero lo que por está ejemplo, diciendo tú tienes el caso del presidente de la Junta, porque no le quiso... Roberto Rosario. Que no le quiso al embajador, le quitaron la visa. Pero lo que te está diciendo es que te está enjuiciando una persona, claro, en base a utilizar a la embajada para esos fines políticos, porque están utilizando la embajada. Claro. Entonces, lo que está diciendo es, vamos a poner a esto el orden que lleva, porque realmente hay muchas personas que aquí han sido... Guido Gómez también fue. Claro, también fue víctima de eso. Y tú decías bien claro, la parte de la embajadora actual. A la embajadora Liz Campos hay que sacarle su plato aparte, claro, como se dice popularmente. Porque hay una diplomática que está a la altura de un cargo como ese. Y está jugando toda la base. Claro, y es una persona también que no anda
en el inframundo, como dice alguien por ahí. No, ella, o sea, no anda allá arriba en la estratosfera. Sí, sí. De manera que esa es una persona que baja a los estratos sociales también, comparte con todo el mundo y sus decisiones han demostrado responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, diferente a otros embajadores que hemos tenido, que no se han manejado con el nivel que deberían de manejarse en un cargo como ese y representando a los Estados Unidos. Cuando Javier decía... ¿Tú no te acuerdas del puertorriqueño? Eso es lo que vino, fue también, a buscársela aquí. Claro, y cuando... Bueno, de buscársela ya... A buscársela porque fue un lobista. Bueno, pero cuando usted se refería a lo de Roberto Rosario, Roberto Rosario, usted puede estar en desacuerdo con él en muchísimas situaciones. Ahora, es una persona que tiene carácter porque se lo demostró. Y lo recibió porque el presidente le pidió que lo recibiera. Pero en su posición estaba no recibirlo por la falta de respeto en el ejercicio de sus funciones. Pero él quería narigonearlo y aún así cuando lo recibió con una prepotencia del carajo. Sí, porque él tenía en contradicción con el registro civil. Claro. El registro civil, y se le demostró que estaba bien llevado y que estaban los registros de acuerdo a lo que era cada uno. A la ley que declaraba. A la Constitución de la República. Ustedes están hablando estamos hablando del fallo de no al lugar y la entrada del ruedo político de Gonzalo Castillo. Yo creo que más que un halago, eso es una situación difícil que se le plantea al PLD dentro de su organización política. Tú tienes a un Abel Martínez que estaba muy confiado, tiene a un Francisco Javier que está muy confiado, y si Gonzalo gana la convención dentro del PLD, va a traer roncha y roces entre los demás candidatos. César, antes de que tú entres, lo mejor que le puede pasar al PLD es que elijan a Gonzalo Castillo, independientemente de todas esas pecatas minutas que pueden haber. César, sí. Yo lo veo que va a venir un problema. Bueno, siempre lo hay, pero eso es un bajadero. Adelante, César. Bueno, yo creo que en los momentos, analizando el caso de Gonzalo Castillo, yo creo que esos son momentos que hay que saber potabilizarlo. Eso no solamente es el fallo, porque el fallo va a durar algunos días y la euforia, pero hay que ver cómo canalizan eso, porque sí el escenario cambia. Claro. O sea, el juego cambia. Claro. Yo creo que ahí es donde los partidos comienzan a analizar cuál es su estrategia para lograr lo que es una buena percepción. Y por parte del Partido de la Liberación Dominicana, evidentemente, está demostrando que tiene varios candidatos donde pueden contar con ellos y que es una ventaja. Yo entiendo que el caso de Gonzalo Castillo, al tocar el escenario político y que eso data de análisis de la situación actual, también tiene que saber cómo manejar esa situación para poder reposicionarse. Ahora mismo el escenario está muy complejo. Claro. Y hay que analizar hacia dónde va. En los partidos políticos. En todo. Bueno, lo que dice Javier, yo me tomé una parte del bollo, por donde da la vuelta, porque realmente ahí vas a ver una división partidaria interna en el PLD, porque cada quien va a responder por sus candidatos o por su precandidato que vaya a terciar el proceso. Entonces puede haber ahí una situación de debilitamiento en lo que sería a lo interno, en la unidad interna. Entonces, que es una situación que no es tan sencilla, porque para poder unificar todas las fuerzas en pro de Gonzalo Castillo, ya no le dicen el penco, ya Gonzalo Castillo. Yo veo dos candidatos que pueden decir, que pueden tener su maletica preparada cuando elijan a Gonzalo. Gonzalo va a ser candidato del PLD, de eso no hay duda. Anótenlo. Hoy estamos a primero de junio del 2026. Anótenlo. Y van a surgir esas situaciones que dice Javier y que tú muy bien lo acabas de decir. Desde mi punto de vista también, así lo veo. Pero eso le buscarán la vuelta. Entonces hay que ver realmente, porque hay una situación compleja, PLD, Fuerza del Pueblo, que no se ve que pueda haber diríamos, una reconciliación.
porque cuando vemos que se le pregunta al secretario general, Johnny Pujol, cómo él ve, si él ve una posible alianza entre PLD y Fuerza del Pueblo ante unas próximas elecciones, de manera tajante dice nula. Si se le pregunta a Danilo Medina, también. Y a otros dirigentes, ya ustedes imaginan, como un señor por ahí que lo único que le hace daño es al PLD, porque la política es el arte de lo posible. Gustavo Sánchez tiene un manejo torpe, desde mi punto de vista. Vámonos. Muy diferente a lo que es Danilo Medina y muy diferente a lo que son los otros dirigentes de esa organización, que él se retractó en estos días, pero él debe de pensar bien, porque de lo que habla la boca, habla el corazón, dicen por ahí. Él le dijo su maldito pi. Vámonos a la pausa. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, aquí en las mesas de las discusiones, en las mesas de los comentarios. Mira, señores, este proceso electoral de 2028 hacía mucho que no se daba lo que se va a dar, porque este va a ser unas elecciones tripartistas. Antes era bipolar porque eran 2 partidos, PLD, PRM, pero Fuerza del Pueblo no estaba en el escenario. Ahora entonces está Fuerza del Pueblo, está el PRM y está el PLD. ¿Qué resulta? Aquí van a haber pactos políticos, aquí van a haber muchas sorpresas, porque para poder conciliar candidaturas y poder permanecer la gobernabilidad, tiene que ser en base a acuerdos políticos. Yo quiero que tú me des candidato de San Juan, vamos a negociar que tú me das por aquí. Entonces, va a haber, que hacía tiempo que no se daba, donde va a haber una posición política multidisciplinaria, donde todos los partidos van a tener representantes. El más discutido va a ser el acuerdo más difícil, va a ser presidencial. Cómo apoyar el presidencial. Pero después, en muchas posiciones de senaduría, alcaldías, gobernaciones, van a haber acuerdos de apoyo. Porque ya aquí el que quede en segundo lugar está vivo. Porque el de la tercera posición que quede, la llave. que quede en tercera posición, también tiene el poder de decisión del voto. Entonces, eso en el apoyo que se le va a dar a un candidato a otro. Es decir, que de todos modos, este proceso electoral va a ser histórico. Y se va a ver acuerdos que nunca se habían dado, donde tú dices, oye, pero ven acá, aquí éramos enemigos políticos, aquí tenemos que ser amigos políticos obligatorios, porque va a ser una situación de concentrar fuerzas para poder aportar candidaturas en diferentes regiones, en diferentes provincias, en diferentes estamentos del Estado. Y eso va a pasar porque no hay forma de que 3 partidos, ¿cuántos son la población de votantes? Son 7 millones y tantos. Es que estamos teniendo, cuando tú reduces la capacidad de que los que se atienen, tú estás votando 4 millones, más o menos, son 4 millones. Sin embargo, el voto sería de 7, más 6 y pico 7. Pero cuando tiene la atención y el histórico de lo que han sido los procesos electorales, son 4 millones y tantos que votan. De ahí dividirse entre 3, ¿cuánto va dando? Entonces, va a ser complicado. Mi parecer es el siguiente: los partidos políticos tenían una crisis y tienen crisis, pero ahora mismo el PLD tiene un carril aventajado. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma está viniendo al escenario político y se puede decir que el único partido que puede estar sonando ahora mismo como una real oposición todos los domingos y todos los días que se juntan es el PLD. Entonces eso quiere decir que de alguna u otra forma no era como se veía, sino que ahora mismo tienen una llave interesante en el juego político actual. Yo creo que la condición de, como dicen, de estar en la lona no quiere decir que eso es un KO. Yo creo que demuestra que el Partido de la Liberación Dominicana cuenta con gente que está pensando y tratando de salir de las situaciones que acarreaban anteriormente y que se están fortaleciendo de alguna otra forma con las condiciones que se están dando actualmente. Mira, desde mi punto de vista, yo entiendo que el único partido que no va a pasar por el trauma dentro de lo que es
la escogencia de su candidato es la fuerza del pueblo. Porque en la República Dominicana, lamentablemente, los dirigentes políticos se cierran a banda. Tú tienes en el PRM, no es que el que está puntero va a ser de entrada el que va a ganar, porque ahí puede crear problemas con dirigencias que están detrás de esa posición, incluyendo un expresidente. O sea, ahí no va a ser tan fácil. En el PLD, con respecto a los dos que hablamos anteriormente, también van a haber problemas. Entonces, yo entiendo que el único partido que no tiene esa espada de Damocles delante es la Fuerza del Pueblo, que todo el mundo sabe que es el presidente Leonel Fernández, y en caso de, pues, su hijo, más nada. Ahí no hay más aspirantes. En los otros partidos hay que esperar los procesos, hay que esperar cómo van trabajándose, porque acuérdense, señores, que la historia nos demostró en el PRD que la lucha de tendencia llegó a ser una contradicción tan grande que eran enemigos políticos como si fuera reformistas en un momento determinado. Los jacobianos y los de Salvador. Sí. O sea, señores. Y los propios también, Javier, un chisme para atrás, también con Antonio Guzmán y los Jorge Blanquistas. Claro, no. Pero se debilitó el PRD. Claro, se debilitó tanto que perdieron las elecciones. Está una entelequia. Sí, pero eso es otra cosa. Pero que en un momento determinado las convenciones, las luchas internas de los partidos lo han llevado hasta prácticamente desaparecer, porque el PRD está desapareciendo en su último periodo. Pero acuérdate que los dos líderes principales, Jacobo y Peña Gómez, fundaron partidos aparte. No, Javier, claro. El PRD no diga que este es su último periodo. En términos de porcentaje, sí, pero cuando te digo, pero, es que ya ¿cuánto tiene el PRD? Sí, pero ahí vemos... El 2%. Sí, pero un partido que llegó a tener el 51% de la población. Pero sobreviven, pero a la reformista sobreviviendo ahí. Pero lo que usted acaba de decir, el asunto de las divisiones es algo preocupante y que uno no entiende cómo líderes políticos con capacidad, con formación, no asimilan esas experiencias y cometen los mismos errores. Porque eso fue lo que sacó al PLD del poder. No había forma aquí, si el PLD unido, que lo sacaran del poder. Jamás. No. Pero los egos y la tosudez, la apetencia, el egoísmo, diríamos también ese nivel de irracionalidad que hay en las personas, primó, y ahí vemos los resultados, lamentablemente. Y todavía siguen. Y yo siempre pongo un ejemplo. Yo no sé, César, si tú has visto en esas dinámicas de grupo donde se colocan unas imágenes de los burritos, jalando cada uno para su lado, ven su comida, tienen los dos una soguita acá. Y la comida, hay una de un lado y hay otra de otra. Pero este de aquí se quiere comer aquella y el de aquí se quiere comer aquella. Pero ninguno de los dos la soguita le da para llegar allá. Después ellos se sientan a pensar y luego entonces van los dos y se comen la de allá y vuelven y se comen la de aquí. Yo entiendo que pero los partidos políticos no asimilan eso. Yo entiendo que ese proceso será natural siempre en todos los partidos, producto de que los partidos políticos no saben reinventarse y dejar que entre la segunda línea de mando a gobernar y crear una gobernanza corporativa. Cuando tú ves partidos que tienen con más de 10 años, 15 años, con las mismas personas ocupando las posiciones de liderazgo, hacen que ese tipo de cosas sucedan. Inclusive, si ustedes lo pueden ver en las empresas, en las corporaciones, cuando no se hace relevo y donde esa primera plana que tiene una gran experiencia se ponga a un punto de un consejo o se ponga en un juego más, ¿verdad?, de la parte estratégica y no de la parte funcional, suceden ese tipo de cosas. Yo creo que el partido político que no entienda que debe entrar la juventud, que debe de ceder espacios en algún momento,
tienen problemas serios. Hay algo que es importante señalar. Hay algo que es importante señalar, y es que la sangre del cuerpo que se llama partido político es el poder. Eso es, la sangre es el poder. Veamos el Partido Reformista. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en el poder? Cuando el doctor Joaquín Balaguer, al 96. Ya tiene más de 30 años que no suena ni por asomo. Entonces eso me da la razón. ¿Dejó relevo? El relevo tú ni lo ves. ¿Entró una generación nueva? No. Tú tienes el caso del PRD. ¿Cuándo fue que el PRD el resultado ganó como partido político? En el Jorge Blanco y don Hipólito Mejía en el 2000. Pero ¿qué pasa? Le entregaron al PRD a una persona con los acuerdos de las corbatas azules, que no hay forma. Pero lo que se ha ido disminuyendo, los dos están disminuidos. Pero ahí estoy conteste con lo que tú dices, César. Lo propio pasó con Hipólito Mejía. Si Hipólito Mejía cede a ese relevo generacional, como tú muy bien lo acabas de decir, quizás otros pudiesen haber sido los resultados. Claro, pero hoy día el presidente Hipólito Mejía es uno de los que mejor entienden ese proceso. ¿Aprendió la lección? Porque aprendió y es uno de los políticos con más pericia que tiene, y lo ha dicho una y otra vez. Él es de los que apunta que a la nueva generación hay que darle el paso, y hay gente que tienen que dejar eso a que ocurran cosas nuevas. Vámonos, mucha gente quiere entrar a la historia. Vámonos a la pausa comercial y retornamos con más comentarios. Bien, ya en la última pausa del programa, en el último bloque que estamos llevando a ustedes, para todos aquellos que se integran, estamos llevando nuestros comentarios, nuestros temas aquí en el programa. Hay una pregunta, hace una pregunta a ustedes después de haber hecho cada uno sus comentarios. ¿Cuáles de los tres partidos principales tiene ideología? ¿Cuál es la ideología? No. ¿Cuál es la ideología para yo tratar de entrar a un partido que me inspire y yo decir, esto está luchando por tal causa, por tal causa? ¿Cuál tiene una ideología? ¿Cuál es? Llegar al poder. Aquí no hay ideología. No, entonces, ya se ha perdido la ideología de los partidos políticos. Entonces, ahí no hay gobernabilidad de nada. Entonces todo el mundo entra con un proceso de qué es lo que voy a hacer, qué es lo que voy a dirigir, qué es lo que quiero. Entonces va buscando posiciones y puestos, qué es lo que interesa. Entonces, esos son de los puntos donde realmente la juventud tenía un norte de querer buscar dónde yo concilio, dónde yo entro con un partido político, con los ideales. Pero es que tú tienes el ejemplo más claro. Todas estas dirigencias de los partidos políticos no le dan paso a la juventud. Por eso es que la juventud lamentablemente no participa en este momento en actividades políticas. Es lo que está diciendo César. No, es lo que estamos de acuerdo todos. O sea, no le dan paso. Entonces, como no le dan paso, ¿para qué van a ir a una... Incluso yo voy más lejos. Yo digo que hay que modernizar la ley de partidos políticos y regímenes electorales. ¿Tú sabes qué incluye eso? Que la dirigencia sea una reelección y ya, para afuera, para su casa. No, que la dirigencia de los partidos, incluso en otros países, los que son candidatos se van a su casa, que no ganan, se van a su casa, no siguen gravitando políticamente como si cuando eran candidatos. Tú tienes el ejemplo de los candidatos. ¿Quién fue el competidor de George Bush, de Donald Trump en las elecciones pasadas? Tú no te acuerdas. ¿Tú me entiendes? O sea, tú no te acuerdas porque ya se van y se olvidan. No, aquí dejan la presidencia y yo quiero ser presidente del partido.
Bien. Yo creo que, perdón, interviniendo con ese punto, yo creo que por el tema de que no hay tanta ideología o que no está tan marcada, que los cambios son más organizativos, por eso se está dando mucho el transfugismo. O sea, cualquier persona que tiene una posición electiva se está trasladando a otro partido con esa posición ganada, que para mí es un tema injusto, porque tú ganaste con el partido que te apoyó, y entonces se están pasando, y no hay un ideal que tú digas, me estoy pasando por este ideal, no, me estoy pasando por una buena aventuranza que me está dando esa organización. Entonces yo creo que eso también impacta cuando no hay ideales que sean fuertes o que hay extremos, porque ahora mismo tenemos una sociedad que no tiene extremos. De hecho, lo que debemos estar analizando esta noche no solamente es de si hay ideales, el tema es qué ideales está persiguiendo la juventud de ahora, y vuelvo, insisto, con el tema de la juventud, que son los que generan los cambios y transformaciones. Entonces, ¿cómo está pensando la juventud de ahora? ¿Quién está analizando cómo se encuentra el sentir de la juventud actual? ¿Le han preguntado internamente dentro de los partidos qué quiere la juventud? ¿Qué quiere esa línea? Entonces son cosas que se tienen que traer a la mesa para poder entender hacia dónde va el ideal de un partido en la actualidad. César, tú decías del transfugismo. Eso es un tema, como tú decías, complejo, que han surgido muchos debates con relación a él, porque es una situación que los mismos políticos han dicho que han buscado un equilibrio. Se cuestiona, por ejemplo, que una persona se postule por un partido y que si renuncia y se va a otro partido, se va con su candidatura. Entonces, algunos políticos y legisladores han dicho que le han buscado un equilibrio a eso, porque muchos realmente están por encima de los partidos políticos y son ellos los que arrastran y los que hacen que ese partido gane esa posición. Sin embargo, otros, el propio partido lo impulsa también. Entonces se da la otra contraparte cuando hay una renuncia, cuando hay una muerte o cuando hay una situación judicial, ahí entonces sí el partido asume esa posición y presenta una terna ante el Congreso. Entonces ahí hay un equilibrio. El problema es complejo, porque por ejemplo, si el candidato no se buscara su autofinanciamiento, se financiara y se financia el partido, tiene más derecho a quitarte la candidatura. Pero como para un candidato ser candidato, tiene que buscar 40 y 50 millones para ser senador. De eso, aparte de todo lo que aporta el partido. De la chiripa que le da el partido. Entonces, si el partido es que aporta todo el dinero, tiene el derecho a decirle, bye. Pero ahí no. Ahí tiene que decirte, y lo que yo puse, tú me lo vas a devolver. Así es. Mira, Flavio, no quisiera que se termine, porque ya estamos en los minutos finales, un tema muy preocupante que rara vez uno ve un funcionario haciéndolo, y es en el caso de Rosa Santos, la gobernadora de Santiago, que ha denunciado que los apartamentos que recientemente entregó el gobierno allí en esta ciudad, específicamente en Hato del Yaque, ya tienen diferentes varios apartamentos ya tienen letrero de C20. Y ella dice que el MIBEC, que es el Ministerio de la Vivienda, antes se fungía como el INVI, tiene que tener una mayor supervisión para estos procesos, porque inmediatamente a una persona se le entrega, se entiende en teoría que hay una evaluación y que esa persona necesita un apartamento conforme a los requisitos que tiene el Estado Dominicano a través del MIBEC, y que esa persona debe de cumplir. Uno de ellos tiene que tener una familia constituida y de bajos recursos económicos, entre comillas. Y ese inmueble adquiere la categoría de bien de familia, que eso es una ley que existe, que usted no puede venderlo a menos que no agote un proceso a través de los tribunales para homologar una renuncia a ese bien de familia con las justificaciones que están previstas en la ley de bien de familia. Pero no se justifica que unos apartamentos que lo entregaron hace meses ya tengan letrero de se vende. Y eso es recurrente, no solamente en este gobierno, se ha dado en muchos gobiernos. Y cuando se puede vender un apartamento, pero cumpliendo con el debido proceso que establece la ley para esos fines. Eso es preocupante y en el caso nuestro me sumo a ese llamado que hace la gobernadora de Santiago, doña Rosa Santos, para que el MIBEC realice una mayor supervisión
en ese orden. ¿Y qué pasa, Flavio? Que esas personas, dice ella, que venden esos apartamentos y se van a esos lugares vulnerables otra vez, como pasaba, por ejemplo, en el gobierno de Balaguer y en otros gobiernos también. Eso se ha dado. Sí. Y el ejemplo lo tenemos nosotros, lo que pasó con mira lo debajo del puente. Mira, 2 hay. Pero que eso está supervisado. Sí, se vende. Eso es reciente. Yo pasé por ahí hace como 2 o 3 semanas y eso fue reciente. Hacen también hay que ver gracias a nuestro director Julio, que siempre está disparando los cañones. ¿Qué modelo se está usando? Porque la pregunta sería, ¿qué está sucediendo en La Barquita? ¿Qué está sucediendo en Ciudad Juan Bosch? ¿Está sucediendo el mismo efecto o no? Porque también Ciudad Juan Bosch es diferente. No están dando apartamentos. No, ahí es diferente. Sí, ahí es diferente. Hay la fiducia. Sí. Está bien, correcto. Entonces, por eso que estoy diciendo, ¿qué figura se está usando para poder implementar este tipo de desarrollo inmobiliario que no sucedan ese tipo de cosas? La figura es muy importante. Hay que por eso es que un gobierno que se organiza le queda bien las cosas. Así es. Si estamos manga por hombro, así mismo va a correr todo. Hay que ver todo lo que está pasando, aplicar controles. El control es la parte que se debe tomar en cuenta para que las cosas puedan salir bien y no tener esos tramos que estamos hablando ahora. Así terminamos el programa de la noche de hoy. Pásenla bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.